Amén. Muy bien. Quiero que leamos una parte de la Escritura que viene en el libro del profeta Ageo, un libro muy interesante. Trae muchos versículos muy interesantes que nos pueden edificar, pero que también nos confrontan, que principalmente es un libro confrontativo, que claro, a nuestro corazón no le gusta ser confrontado, a nuestra carne no le gusta ser confrontada, pero sabes, cuando el Señor confronta, lo hace para traer paz, libertad y traer luz al corazón, no vivir atados. Así que este libro es un libro muy interesante y quiero que leamos desde el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Y dice así, presta atención. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dice el Señor de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Muy bien, qué interesante es este pasaje. Es una exhortación que hace el profeta. Claro, el Espíritu del Señor mueve al profeta a exhortar a toda una nación. Y comienza diciendo aquí en el versículo 3, vino palabra del Señor a través del profeta. Es decir, no fue un deseo humano. Es decir, esa palabra, esa exhortación no fue producida por el deseo humano, sino directamente de parte de Dios. Y así es como nosotros debemos de ver la exhortación. A veces no nos gusta, como lo mencioné, pero cuando viene de Dios, sabes, es un refrigerio. Cuando la palabra aún es dura, es fuerte, pero es de parte de Dios, esa palabra sana, restaura, levanta y principalmente te vuelve a vincular al propósito eterno de nuestro Señor. Así que aquí está el profeta y les dice: ¿es para ustedes tiempo? ¿Es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? El asunto era que el pueblo de Israel había prosperado mucho. Era una etapa de prosperidad. Aquí lo dice, sus casas estaban muy bien cuidadas, artesonadas, es decir, ahí está diciendo estaban arregladas, invirtieron recursos para tener casas bonitas. Y yo creo que ese no es el punto, eso no es lo malo, ¿verdad? Pues el Señor nos bendice y claro que quiere que progresemos juntamente con nuestra familia, que tengas tú un bonito hogar, un buen trabajo, un buen sustento. Yo creo que está dentro de los planes de Dios. Aquí el problema es que se habían olvidado de lo principal, que era del Señor. En este caso dice: esta casa está desierta, refiriéndose al templo. Claro, en el Antiguo Testamento dependían del templo para adorar al Señor, tenían que ir al templo para servir al Señor, para tener mostrar esa devoción al Señor, ofrecer sacrificios al Señor. Claro, ahora en el nuevo pacto ya no es así, no dependemos del templo, pero ahora el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos ahora el templo del Espíritu Santo y olvidamos que fuimos llamados a la comunión con el Hijo, con Jesucristo, su Hijo amado. Así que aquí viene esa fuerte exhortación y les dice: ustedes dicen que todavía no es el tiempo. Ellos consideraban que todavía no, todavía podían ellos vivir pues en sus propios caminos, en sus propios deseos, en sus propias metas, como muchos cristianos lamentablemente así lo viven. Y es por eso que después, más adelante, viene la exhortación y les dice: ustedes necesitan meditar en sus caminos. Porque a veces, a nuestra forma de pensar humanamente, creemos que estamos bien.
Y eso es un mal en el ser humano, porque nos cuesta trabajo aceptarlo. Pero te aseguro que si alguien te pregunta ¿cómo estás tú? Vas a decir yo estoy bien. Todos podemos decir eso. Mira, yo estoy bien. Y si nos vamos más allá, hasta podemos decir, mira, tú no eres nadie para juzgarme, solamente Dios, porque Dios conoce mi corazón. Pero ahí hago un paréntesis, ahí está el problema, porque yo puedo engañar a una persona, es más, me puedo engañar a mí mismo, pero sí hay una verdad en eso: Dios conoce lo que verdaderamente hay en mi corazón, las intenciones, lo que en realidad, los pensamientos, lo que hay en mi corazón. Entonces el pueblo de Israel, el problema es que ellos pensaban que estaban bien, prosperando, teniendo sus propias metas, sin tener en cuenta los caminos del Señor. Y yo creo que ahí es donde debemos de detenernos y sí, considerar muy bien cómo estamos avanzando, no sea que quizá estamos creyendo, pensando que todo está bien, porque a veces llegamos a la conclusión, escucha esto, amada iglesia, amigo que me escuchas, llegamos a la conclusión y decimos, mira, yo creo que estoy bien porque Dios me está prosperando. Y esto es algo muy común, yo lo he escuchado muchas veces. Hay gente que dice, pues mira, me está yendo bien en el negocio, me está yendo bien en mi trabajo, me está yendo bien en mi economía, estoy teniendo muy buena entrada, muy buen flujo económico, estoy muy bien. Entonces en nuestra mente decimos, pues yo creo que Dios está probando mi vida, mi forma de vivir, mi forma de caminar en Cristo, que pues me está bendiciendo. Y yo creo que no es una medida, y no es una medida muy fiable el decir que la prosperidad o la bendición que yo tengo, la abundancia de bendición, pues esté dictando que yo estoy bien delante de Dios. El problema es que el pueblo de Israel quizás se vendió también esa idea que dijeron, estamos bien, que Dios tuvo que levantar un profeta, Dios tuvo que levantar un hombre para exhortarles y decirse, a ver, momento, tienen que detenerse y meditar en sus caminos, porque ¿cuántos cristianos no viven así engañados? Porque les está yendo bien, porque se les abrieron las puertas de oportunidades, y hay gente que dice, pero es que yo le estaba pidiendo a Dios que me abriera esa puerta. A ver, ¿usted cómo dice que Dios no me está bendiciendo? Bueno, si somos realistas y si vamos a la Biblia, debemos de tener mucho cuidado, porque el único que ofreció todo, escucha, que ofreció riquezas y puertas abiertas, fue el enemigo a Jesús. Así que debemos de tener mucho cuidado. Si tú vas a Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado, hay una tentación donde el enemigo, el diablo, el tentador, le muestra todos los bienes, las riquezas del mundo, los reinos del mundo. Lo quiso deslumbrar con todas las puertas abiertas, con todo lo que él pudiera tener, pero había un costo. Así que uno debe de discernir. Porque si nos vamos un poquito más adentro, pues alguien que no tiene a Cristo, alguien que no tiene temor a Dios, pues también prospera. Hay gente que es corrupta, hay gente que hace lo indebido, que secuestra, que vende droga y pues tienen cosas materiales. Así que no podemos dejarnos engañar por ese tipo de pensamientos. Por eso viene aquí esa exhortación y dice en el versículo 5, medita bien sobre tus caminos. Y luego en el versículo 7 lo vuelve a repetir. Así dice el Señor, medita bien en vuestros caminos. Salmo 119, versículo 59. Yo me encontré con un versículo y lo quiero resaltar el día de hoy. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El escritor de este salmo, en este versículo, de entender cómo es importante considerar nuestros caminos. Y si no están alineados a los planes y propósitos de Dios, tenemos hoy la oportunidad de volvernos. Cuando habla de sus testimonios, habla de la palabra de Dios. Volver a sus testimonios. Podemos vivir caminando con nuestra idea, pero si en esa idea
no está Dios, tu creador, el que te salvó, el que te rescató, el que restauró tu familia, tu matrimonio, el que cuando estabas enfermo Él extendió su mano y te sanó, el que te sostuvo cuando pasaste el momento más difícil de tu vida, el que no te ha soltado. Si no está en tu mente, en tus ideas, en tus metas, no está Él, entonces estás alejándote, estás en tus propios caminos. Porque la realidad del cristiano es que Dios está en todo, porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Colosenses. Todo fue hecho por Él y para Él. No para mí, para Él. Pablo entendía este principio y decía, yo ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y yo lo entiendo que podríamos decir, pero pastor, es que yo no soy tan religioso, no tengo esa inclinación. No es hablar de ese tipo de asuntos. Porque al final de cuentas Cristo es todo y en todos. Porque Él merece toda la gloria. No es dejar mis planes, no es que ya no tenga mis metas, no es que ya no construya. No. De hecho, Dios nunca nos priva de eso. Porque a unos le dijo, yo estaré en todo lo que tú hagas. Nada más para que nos demos una idea. A unos les dijo, yo estaré ahí donde tú estés, yo voy a estar ahí. O sea, Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando, y el problema no es para Él, el problema es para nosotros, que nos desviamos y pensamos y decimos, como dice aquí en el capítulo 4, ¿es para vosotros tiempo? Y decimos, es que yo estoy en otros tiempos, estoy en otros planes. Dios puede esperar, sus planes pueden esperar, al final Dios lo entiende. El problema no es que lo entienda Dios, el problema es que nosotros nos podemos apartar. Por eso aquí la pregunta es, ¿estás caminando en el plan de Dios? ¿Estás llevando varón? ¿Estás llevando a tu familia en el plan de Dios? Papá, mamá, ¿están caminando en los propósitos eternos del Señor? Joven que me escuchas, ¿estás construyendo de acuerdo a los planes y dirección de Dios? Porque no sea que solamente tengamos nuestras casas artesonadas, todo muy bonito, pero la realidad que no hay esencia. Quiero que medites en esto. Hay un llamado de parte de Dios a la meditación, a reflexionar. Es la invitación que nos da el Señor. Examina tus pasos. ¿Cómo estás? David, un hombre que continuamente lo vamos a leer en los Salmos. Un hombre que le pedía al Señor, examina mi corazón, Señor. David, examina mi corazón, escudriña mi corazón y mira si hay camino de perversidad. ¿Por qué no nos detenemos y le decimos, Señor, muéstrame si en realidad estoy caminando haciendo lo que a ti te agrada? ¿O no será que me he vendido también la idea que estoy bien y no he considerado tus caminos? Wow. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Hablamos el miércoles que el Señor te lleva al desierto para hablar al corazón, pero estoy seguro que también el Señor nos lleva para hacer una pausa y meditar. ¿Cómo estoy construyendo? ¿En realidad estoy edificando sobre la roca? ¿O no será que estoy construyendo sobre la arena? Porque desde que amanezco hasta que anochece, solamente son mis planes. Y no estoy considerando a mi Señor. Jesús lo dijo, me llaman Señor y no hacen lo que yo les pido.
¿Cuántas veces no le hemos llamado Señor, Señor? Por eso Jesús fue claro, dijo, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí hay algo bien interesante, porque ¿cuántos no en realidad están viviendo un falso cristianismo? Porque te voy a decir algo, hoy en estos tiempos, en estos días, el cristianismo se ha convertido en algo muy extraño, al menos yo que trato de ver el panorama, porque hoy en día se trata de cristianizar, ¿verdad? Las almas, no se trata de cristianizarlas, se trata de que se conviertan, que sigan el verdadero camino del Señor, del Maestro. No es cristianizarlas, porque ¿cuántos no conocen el lenguaje de cristiano? ¿Cuántos no conocen los cantos cristianos? ¿Cuántos no conocen, verdad, la liturgia cristiana? Pero no es cristianizarnos. Jesucristo no vino a cristianizarnos. Jesucristo vino a traernos su reino, un reino que transforma, un reino que produce fruto, un reino que donde la semilla cae y muere y produce fruto. Si no muere, no hay fruto. Pero ¿cuántos cristianos se han vendido también la idea de que van bien? Que están tomando las decisiones de acuerdo al plan de Dios. Se me acercó una persona esta semana y me dijo, pastor, deme un consejo. Necesito un consejo. Ay, me ponen en aprietos cuando me piden eso. Y me dice, no sé qué hacer, estoy en esta situación, no me quiero equivocar, deme un consejo. Y le dije, el mejor consejo que te puedo dar es, siempre sigue el plan de Dios. Ese es el mejor consejo que yo le dije, te puedo dar. Siempre sigue el plan. Es la regla número 1. Sigue el plan. Y si fallas, sigue la regla número 2, le dije. Y me dice, ¿cuál es la regla número 2? Vuelve a seguir el plan otra vez. No hay otra. Sigue el plan de Dios. ¿Cuánta gente no cree que está viviendo correctamente? Permítame, es que me entró una llamada, permítame. Listo, perdón por esta pausa, estábamos muy inspirados. ¿Cómo estamos caminando en el Evangelio? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estás caminando en el Señor? ¿No será que preferimos vendernos una idea equivocada y decimos, no, yo estoy bien? Porque recuerda, no es cristianizarnos, es transformarnos. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 13. Mira, déjame lo leo. Déjame tu comentario, comparte qué Dios está hablando a tu vida. Estamos meditando, este tema está interesante, pero mira lo que dice Mateo capítulo 13. Hay una parábola muy interesante que aborda diferentes puntos, pero hay uno en específico que me llama la atención. Es la parábola del sembrador. Mateo 13 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Cuando los discípulos se le acercan, dicen: maestro, tú necesitas decirnos qué significa esa parábola.
Versículo 18 comienza a revelarles, a explicarles esta parábola y les dice: el que fue sembrado, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, cristianos de momento solamente. Cristianos de momento que dice aquí, la recibe con gozo. Y lamentablemente muchos cristianos así son. Solamente siguen al Señor por espacios emocionales, pero sin fruto duradero. En el momento se emocionan, pero a largo plazo se empiezan a desviar. A largo plazo vienen los desánimos. A largo plazo vienen las pruebas. Y dicen: no, mejor no voy a ser tan intenso y yo voy a seguir mi propio caminar. Y ahí es donde el Señor dice: no, medita. Medita. Está interesante este tema. Gracias a todos los que dejan su comentario. ¿Qué el Señor está hablando a tu vida? ¿Estás meditando? Meditar no es algo, no es un ejercicio filosófico. Meditar es un ejercicio espiritual, donde involucra el Espíritu de Dios, donde se involucra el Espíritu Santo, no tu mente nada más. Graba eso en tu corazón. Meditar, porque la Biblia nos llama a meditar. Medita de día y de noche. Meditarás en este libro de la ley. Medita. Y ahí se involucra el Espíritu Santo. Porque hay un peligro de vivir sin reflexionar, ¿eh? Hay un peligro si tú no te detienes y reflexionas en tus caminos. Primero vas a vivir engañado. Y la Biblia dice cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Necesitamos detenernos, porque si no meditamos en nuestros caminos, no sea que estemos edificando nuestro propio reino. No sea que seamos como Jeroboam. Te recomiendo que leas la historia en el libro de los Reyes. Jeroboam se ideó su propia religión, se ideó sus propios sacerdotes, puso su propia idea y dijo: así vamos a servir a Dios, no lo vamos a hacer como lo demanda la Biblia o la ley. Y les puso a todo, y no solamente él, se engañó a muchos. Y si tú lees en la Biblia continuamente, el Señor reprende al pueblo de Israel porque andan en los caminos de Jeroboam. Y Jeroboam eso es. El cristiano que se crea su propio camino, su propia forma de adorarle, su propia forma de servirle, su propia forma de congregarse, su propia forma de dar. Y es lo que hoy bien vemos en las redes sociales. Porque caminar o vivir, déjame planteo esto. Vivir el Evangelio a mi manera es fácil. Pero vivir el Evangelio a la manera del Señor, ahí está lo interesante. Así que en Ageo vemos al pueblo de Israel viviendo su propia religión, sus propios caminos. Y el Señor dijo: no está bien esto. No es correcto. Por eso tenemos que ir a la palabra. Y que la palabra nos exhorte. Y que la palabra nos redarguya. Y que la palabra traiga luz. Que sea la misma palabra. Hay un peligro de no reflexionar. Primero, ya dije, que te puedes estar mintiendo. Segundo, caminar sin propósito. Estás en tus propósitos, pero no en el propósito eterno de nuestro Señor. Y Isaías y tanto Jeremías lo dicen: mis caminos son más elevados que los tuyos. Son mucho mejores. Déjame tu comentario, así como
Wendy Parra, líder de jóvenes y adolescentes, dice: meditar, respirar y tener esa convicción de que Dios está conmigo. Y a través de su palabra, trayendo dirección. Amén. Detente un momento, amada iglesia. Hay gente que vive tan aprisa. Y yo te puedo decir cosas porque sí, a veces, así como hoy en día juzgan tantos a los pastores, te aseguro que también hay ovejas tremendas. Hay pastores tremendos, pero hay ovejas que te sueltan la mordida. Y yo me he topado con algunas que te dicen: y luego yo voy a prosperar y esto, y te empiezan a decir, y bueno, es cuando uno dice: pues bueno, sigue tus caminos, adelante, adelante. No hay nada mejor que recibir también la exhortación y detenerte y decir: es cierto. Porque no solamente el problema es con uno, es que el problema que uno va construyendo, va dejando un camino a sus generaciones, a los que vienen detrás. Es el camino que tú les estás forjando. Es el camino que tú les estás enseñando a tus hijos, a tus nietos. Y luego después uno dice: ¿y luego por qué no te acercas al Señor? Medita en tus caminos. ¿Qué camino le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué camino les estamos enseñando a nuestras generaciones? El camino fácil. Vivimos sin propósito. Tomamos decisiones apresuradas. Aquí la clave es detenerse y evaluar. Porque cuando tú te detienes y meditas en tus caminos, permites que se corrija el error. Permites que se corrija, que el Señor te corrija el error. Y tenemos que ser humildes en el corazón para recibir la corrección. Tenemos que ser humildes en el corazón para decir: es cierto, Señor. Sí. Me he desviado, Señor, poquito, pero me he desviado. No te he tenido en cuenta en mis planes, en mis decisiones. Y reconocer, porque el meditar nos lleva a eso, a reconocer lo que en realidad hay en el corazón. Y decir: es cierto. Nos hace acercarnos de nuevo a la voluntad de Dios. Te hace acercarte a la voluntad de Dios. Vivir alejados de la voluntad de Dios no lo recomiendo. No hay nada mejor que estar cercano a Él, al buen pastor, y escuchar la reprensión. Es como el que es padre. Tú exhortas a tus hijos porque quieres el bien para ellos. Tú exhortas a tus hijos porque quieres que ellos logren todavía lo que quizá tú no lograste, es que ellos lo puedan lograr. Yo creo que nos ha tocado como padres. Y no es porque uno los quiera frenar. Y no es porque uno no los quiera ver prosperar. Yo recuerdo cuando era joven. Porque sí, cuando uno es joven, uno recibe la corrección y nos cuesta trabajo. Pero dicen por ahí que la juventud es algo que se cura con el tiempo. Con los años. Y que decía uno: es que mi papá, ¿cómo me frena? Y a uno de viejo uno dice: no, porque tanta razón tenía mi padre o mi madre, o tal persona, ¿verdad? Que con tanto aprecio te decía: hey, ten cuidado. Y ahora nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, con los que amamos, con los que apreciamos. Lo mismo hace el Señor. Y dice: hey, detente, medita. Medita en tus caminos. Corrige el error. Vuelve a mi voluntad. Meditar en el camino de Dios. Porque a veces vamos tan aprisa que ya no oramos, ya no se lee la Biblia. Ya el congregarnos es como que nada más parte de un checklist. Ya no disfrutamos su presencia.
Ya no disfrutábamos inclusive la comunión entre los hermanos, la coinonía entre los hermanos. Un domingo ya es, voy y que termine, que no se tarde el pastor, porque yo necesito ya irme. Cuidado con todo eso. Esas son señales que debemos de considerar. Ya nada más, y si oramos solamente es para, Señor, ten mi necesidad y ayúdame. Pero ya no para meramente decirle, Señor, háblame. Déjame contemplar la hermosura de tu santidad, como decía David. Para contemplar, escucha, contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Ya no hay intimidad con el Señor. Ya no hay obediencia a su palabra. Entonces, poco a poco, en vez de ser transformados, nos vamos desfigurando. Nos cuesta trabajo ya después en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nos vendimos también esa idea. Nos vendimos también que dijimos, no, es que así es. Y sabes, no es lo que el pastor nos dice, es lo que la Escritura nos dice. Es lo que la palabra nos dice. Quiero ir terminando y preguntarte, ¿estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Estás meditando en tus caminos? ¿Estás siendo fiel en lo que Dios te confió? ¿O estás buscando tu gloria nada más? ¿Estás buscando tu reino? Se te ha metido tanto, porque el mundo tiene un poder de presión que yo honestamente, perdón, pero yo estoy así hasta el tope. Digo, ya las redes sociales me tienen un poquito hastiado de tanto tu plan y tu éxito y esto y yo y no, Cristo no nos llamó a eso. Hay que desintoxicar la mente, desintoxicar el corazón y el espíritu con la palabra y volver a sus caminos. No buscar nuestra gloria, sino buscar su gloria. Meditar, dejar que te guíe de nuevo, detente y escúchale. Meditar en nuestros caminos es un llamado urgente de parte de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Meditar en nuestros caminos es un llamado urgente de Dios. No basta con solamente ir avanzando. Hay que detenerse, evaluar y corregir. Tener una vida alineada a la voluntad de Dios. Caminando en el propósito de Dios, llevando a nuestra familia como congregación, caminando en el propósito de Dios. Y no solamente tener nuestras casas artesonadas. Así que medita. Y si hay una confrontación de parte del Señor a tu corazón, acéptalo, porque te aseguro que algo mejor viene para tu vida. Algo mejor viene para ti. Ten cuidado con las cosas del mundo. Y no quiero caer en ese sentido religioso. No quiero de verdad ser muy equilibrado. Digo, no es tenerle miedo al mundo o empezar a ver cuernos, ¿verdad? Y trinchetes en todas las cosas. No quiero, no soy de ese tipo de predicadores. Pero sí del que, pues, trata de seguir la Biblia y estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Saber ahora quién es quien nos guía, a quién le debemos todo. Deudores somos, como Pablo lo dijo, deudores somos. Saber que yo tengo una deuda grande con mi Señor y que no puedo faltarle a la fidelidad, no puedo faltar mi lealtad al reino, no puedo. Porque el que toma el arado no puede voltear atrás, porque entonces ya no es apto para el reino. Si tú ya tomaste el arado, no puedes voltear atrás. ¿Por
Porque el que quiere ganar su vida no ha entendido lo que Cristo vino a darnos. Jesús lo dijo. Pero el que pierda su vida va a ganarla. Es una paradoja, pero ahí está. Va a ganarla. Y tener la mirada puesta en Jesús. Amarle con todo el corazón, siendo buen testimonio, dando un buen ejemplo. Siendo reales, siendo genuinos. Sí, personas con luchas, con pruebas, que todavía el Señor está tratando en nuestro carácter. Fallamos, nos tropezamos, nos levantamos y seguimos adelante, pero siempre con la mirada puesta. A mí me han dicho, ¿y eso que eres pastor? ¿Y eso que eres cristiano? Pues por eso mismo sigo al Señor. Y esas palabras a mí no me van a detener. Y mis errores no me van a hacer volver atrás. Al contrario, me hacen más conscientes de mi gran necesidad que tengo de la presencia de Dios en mi vida. Solamente que el diablo es muy sutil. El mundo es muy sutil. Porque el mundo prefiere, ¿qué quiere? Verte caído. Y decir, mira, me confirmó lo que pensaba de ti. Y yo digo, no, para nada. Mi mirada está puesta en Jesucristo. Porque al final Él es quien me va a transformar y me va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Yo sé que mi Redentor vive. Y me detengo y medito. Y corrijo. Y sigo adelante. Así que, amada iglesia, medita en tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, no vivir a prisa pensando, Señor, que eso todo es solamente éxito y cosas materiales, planes, como el mundo a veces enseña, Señor, de ir hacia arriba y llegar a la cúspide y ser reconocido y tener aplausos, tener influencia. Señor, no permitas que nuestro corazón agarre ese camino, sino que podamos, Señor, detenernos y meditar. Porque al final de cuentas, Señor, si buscamos tu reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, enséñanos. Padre, como iglesia, enséñanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a no vendernos una idea y creerla. Que nuestra mente, Señor, se crea, nuestro corazón se crea esa mentira, sino que sea tu palabra, tu verdad. Y que tu verdad, Señor, quiebre toda mentira. Que cuando caminemos en un error, que tu palabra, Señor, sea que nos refleje la verdad. Y a veces duele, pero, Señor, es cuando somos restaurados y de nuevo podemos andar en tus caminos. Señor, yo te pido por los que se quedaron hasta este momento, que les ayudes. Y en estos últimos días, Señor, de ayuno, que sigas hablando al corazón. Queremos seguir descansando en ti, Señor, en tu palabra. Bendice cada familia. Bendice cada varón, Señor, que tiene esa responsabilidad de darle la guía a su casa. Bendice, Señor, a las hermanas, Señor, que sean las ayudas idóneas, que caminan a la par, al lado, Señor, llevando una familia, Señor, en pos de tus planes, tus propósitos. Bendice a los jóvenes, Señor, guárdalos de toda influencia del mundo, que puedan comprender, Señor, que tu palabra es la que nos dirige y nos lleva a lo mejor. Porque el cielo y la tierra pasa, pero tu palabra no pasa. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, iglesia, terminamos este tiempo. Agradezco tu tiempo, tu atención y recuerda, Centro Efecto Pochico. Terminamos esta semana de ayuno y oración el domingo congregándonos y también pues apoyando a nuestros hermanos y hermanas que van a dar ese paso de fe en el bautismo. Así que te esperamos a las 10:30. Vente con tu familia y trae un invitado. Vamos a gozarnos con el Señor, vamos a cantar alabanzas y a recibir también la palabra que tiene preparada para nosotros. Y bueno, recuerda, nosotros tenemos una visión que el Señor nos ha dado y es ganar almas para Cristo y hacer discípulos de Cristo, de esas almas hacer discípulos. Únete a la visión en una casa de fe, sirve en un ministerio, todos somos útiles en el reino de Dios. Siempre hay un área donde podemos servir, así que bueno, Centro Efecto Pochico tiene esa visión y síguenos en las redes sociales. Síguenos, ahí vamos a estar subiendo este devocional en unos minutos más tarde. Y el del miércoles los vamos a subir en YouTube, los vamos a subir también en TikTok para que los puedas compartir y los puedas escuchar de nuevo. Gracias a cada uno, Moni Chapa, Juan Juárez, Eloísa Muñiz, hermano Heriberto Limón, Estela Carrizales, Marce Reyes, hermano Alfredo, gracias Imelda Espinosa, a todos los que dejaron su comentario. Elena Saturnino, hermana Nati, Irma Hernández, Janet Reyes, hermana Roble, Dios les bendiga y bueno, que tengan una bendecida noche, que el Señor les fortalezca en el descanso y nos vemos el domingo. Por mi parte es todo, que Dios guarde tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre. Dios te bendiga.